Bueno, la clase de este día, como vimos todos, y es lo que tenemos todos en copa, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Chianti de OCG. Muchos se preguntarán si es algún vino estilo nuevo para algunos. Algunos dirán, bueno, será una región, será una variedad de uva, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a descubrir en esta sesión, ¿verdad? ¿Qué es qué en sí es un vino Chianti? Y podemos encontrar, y es algo que lo que quiero iniciar, porque por ahí me compartieron los vinitos que tenemos todos en casa. Y es que hay dos denominaciones de Chianti. La primera, como ven ahí, dice Chianti de OCG. Ya en un ratito vamos a ver qué significan esas siglas. Chianti o el vino de Chianti o la denominación de Chianti de OCG cubre un rango amplio y diverso de terroirs, de zonas, de climas dentro de la Toscana. Ahora nos vamos a enfocar completamente en un vino toscana en Italia. Y el Chianti de OCG rodea la denominación Chianti clásico de OCG, que es la segunda denominación que existe. Y que por ahí algunos también tienen en sus casas esta noche una botella de Chianti clásico. ¿Hasta dónde se extiende la región de Chianti? Vamos a ver igual muy gráficamente en el mapa más adelante, pero para que tengamos una idea para los que hemos estado ahí en Italia, que se extiende hasta Pisa y Siena. Y en leyes o en reglamentos es una zona y un estilo de vino, perdón, que tiene una ley de envejecimiento menos estricta, tiene requerimientos de ensamblaje menos estrictos y el nivel de calidad puede variar dentro de la región. Es decir, como en la mayoría de los estilos de vino de una variedad de uva o de una región en específica, como en esta noche, que es el Chianti, aunque estemos dentro de la región de Chianti de OCG, todos los Chianti van a ser completamente distintos. Desde el que está a 100 metros al lado mío en un viñedo, ¿verdad? Así como el que está más al sur o al norte, pero también en diferentes características lo que va a variar también es el nivel de calidad. Y luego la segunda denominación que tenemos de Chianti, que todos conocemos quizás, que es la que más fama ha tenido a nivel internacional, es el Chianti clásico de OCG. Esta cubre la zona histórica de la región entre Florencia y Siena. Diferente al Chianti, más adelante, como les digo, lo vamos a ver en el mapa, Chianti clásico está dentro de Chianti. Y los requerimientos de Chianti clásico, su ley de envejecimiento y el ensamblaje son más estrictos. Tiene una reputación de producir vinos complejos, estructurados y con capacidad de envejecimiento. Ah, me dicen que no se escucha. A ver. Quizás me voy a quitar los audífonos. Hola, hola. Hoy sí me escuchan mejor. ¿Me avisan si me escuchan mejor? Sí, te Hoy sí. escuchamos. Eso. Ah, pues eran Qué problemas de los bueno. audífonos. Ya ven que la tecnología yo no mucho, pero el vino sí. Mil gracias. No sé si todos escucharon más o menos lo que dije, pero lo puedo repetir súper rápido en resumen para que quede mejor explicado. Así que ahí le va. Muy bien. Voy a como que empezamos de nuevo, así que si la copa ya está medio vacía, la pueden volver a llenar para que sientan que ha empezado la clase. Bien, les contaba que cuando hablamos de la región de Chianti, en Chianti podemos encontrar dos denominaciones. La primera, como detallo ahí, es la Chianti de OCG, donde cubre un rango súper amplio y diverso de terruños o terroirs en toda la Toscana. Hoy nos vamos a centrar solamente en vino italiano, específicamente en la Toscana. La región de Chianti rodea la denominación Chianti clásico, que es la segunda denominación que les decía que es quizás la que más podemos encontrar
porque es más reconocida internacionalmente. La región de Chianti se extiende hasta Pisa y Siena. Y en leyes, la ley de envejecimiento y los requerimientos de su ensamblaje, es decir, la mezcla de uvas que se usan para hacer el vino, son menos estrictas y el nivel de calidad puede variar dentro de la región. Les contaba que cuando hablamos de estilos de vino, ya sea de la misma variedad de uva o vinos elaborados dentro de una misma región, como dentro acá de la región de Chianti, siempre vamos a tener diferencias. O sea, si yo tengo mi viñedo y a 100 metros tengo otra persona que hace vinos, su vino va a ser completamente diferente al mío. Pero eso es en cuestión de características. Pero cuando hablamos de calidad, Chianti, por ser una zona un poquito más grandecita, aquí varía mucho la calidad del vino. Sin embargo, y acá quiero agregar lo que siempre les he recalcado, que la calidad al final sí sabemos que lo da la materia prima. En este caso se suma la historia y las bondades que tiene el terroir, la zona delimitada, pero también la calidad tiene que ir definido según lo que a uno le guste, ¿verdad? Entonces, no se sientan, digamos, mal, porque a veces me pasa que si uno tiene un vino un poquito más caro, más premium, y yo tengo un vino un poquito más accesible, eso no tiene nada que ver en el gusto que yo tenga ni en la calidad, porque para mí eso es importante, ¿verdad? El vino que yo escogí para la ocasión, ¿verdad? Dejando eso claro, y en base a lo de la calidad y las denominaciones de origen. Y por otro lado, tenemos el Chianti clásico, denominación de origen controlada y garantizada. Les decía que Chianti clásico está dentro de la región de Chianti y cubre la zona histórica entre Florencia y Siena. ¿Okay? Los requerimientos en la ley del envejecimiento y en el ensamblaje son mucho más estrictos que en los vinos que se elaboran en Chianti. Y como les mencioné al principio, Chianti clásico tiende a tener una reputación de producir vinos más complejos, más estructurados y con capacidad de mayor envejecimiento. Habiendo dicho esto, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo se pronuncia? Ya no me van a decir Chianti o Chantilly. Eso ya no aplica. Hoy todos vamos a decir, estoy en una clase de Chianti. Así que si todos lo pueden decir unísono, ¿cómo se pronuncia Chianti? Es que ya está haciendo efecto el vino italiano en nosotros. A ver, quiero escucharlo. Chianti. Chianti, muy bien. Chianti. Ya no vamos a decir la che, vamos a decir como que llevamos una K en la palabra. Chianti. Y las siglas que le siguen son DOCG. ¿Qué significa DOCG? Denominación de origen controlada y garantizada. Cuando una región lleva estas siglas, me está asegurando que el vino está dentro de una zona delimitada, regulada, que controlan desde justamente su área geográfica, la calidad y las variedades de uva, y posteriormente también siguen controlando los métodos, cómo se va a elaborar el vino, cómo se cosecha la uva en el viñedo, cómo se elabora dentro de la bodega, los estándares que se han detallado, como cuánto porcentaje de alcohol debe de llevar el vino, cuánto debe de ser la ley de envejecimiento si este se va a envejecer en barrica. Eso y muchas cosas más se regulan dentro de una denominación, pero cuando lleva una G adicional a la DOC, es que me está garantizando mucho más. Es como el título mayor en las clasificaciones de origen de una región o de un estilo de vino. En este caso, Chianti, estamos hablando que es una denominación de origen controlada y garantizada tanto como región y como estilo de vino. Y si se fijan, para que sea un poquito más descriptivo, si ven sus botellas, ¿para qué me está asegurando todas las botellas? En el cuello de la botella encuentran el sello donde lleva las siglas de OCG.
Ahí me van contando en el chat si van encontrando en sus sellos, ¿verdad? Que dice DOCG y también lo encuentran en la etiqueta frontal. ¿Hay Chianti solo de OC o todos los Chianti son de OCG? Todos son de OCG. Vamos a ver en el transcurso de la charla que primero fue de OCG y luego obtuvo su estatus mayor como de OCG. O sea que empiezan siendo de OCG para poder alcanzar una de OCG. Pero todo lo que existe hoy en día es de OCG, tanto en Chianti como en Chianti Clásico. ¿De dónde proviene la palabra? ¿Cuál es el origen del etimológico de la palabra Chianti? En algunos dicen que significa aleteo de alas, otros le dicen que significa clamor y sonido de una trompeta, ¿verdad? Pero creo que el que está más cercano y para mí da como un poquito más de lógica es la palabra etrusca clanthe, que significaba para ellos agua. Pero también en la época de los etruscos, el nombre dice que se refiere a una familia noble, ¿verdad? Adinerada, que se llamaba Clanthe y luego fue evolucionando a la palabra Chianti, ¿verdad? De ahí podemos decir como estos cuatro orígenes de donde viene la palabra. Otro dato súper curioso es que la primera vez que se encontró el término Chianti para designarse como un tipo de vino especial fue en el año 1300, estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? Ahí ya se encontró la palabra Chianti, no como un apellido de una familia o como una palabra como lo decían los etruscos, sino que ya definiéndose como vino, ¿verdad? Luego, al pasar el tiempo, ya se fue considerando como el vino de Florencia y ya más adelante, en el siglo XVII, el nombre como región, como Chianti, ya fue reconocido internacionalmente, así como también el vino que se produce en la zona. Y esto fue gracias a el intenso comercio y a las exportaciones que más adelante nos vamos a dar cuenta quiénes fueron los encargados de dar a conocer el vino. Estos son para mí los cuatro raíces ancestrales de Chianti. Si yo debo de resumir cómo, quiénes influenciaron, cómo los influencers, ¿verdad? Que dieron origen al Chianti y hasta el día de hoy lo tengamos en nuestras mesas. Estos son los cuatro personajes. Comenzando en el siglo VI antes de Cristo con los etruscos. Se dice que los etruscos fue una civilización refinada que empezaron justamente cultivando vides y experimentaron muchos métodos de enología. Se les considera a ellos los primeros en experimentar y desarrollar un tipo de viticultura diferente. Y también hicieron muchas innovaciones dentro del viñedo, como por ejemplo, a ellos se les debe que empezaron a tener una mejor selección de uva, ¿verdad? Lo que hablamos en un inicio, que es para tener un vino de calidad lo que importa es la materia prima, en este caso, la uva que yo seleccione y cómo yo la coseche. Luego de los etruscos ya aparecen dichos o frases dentro de los tomadores de vino, como Sófocles viene y dice, Italia, la tierra predilecta del dios Baco. Y aquí ya aparecen los romanos. Y los romanos, para los que hemos estado en otras charlas y clases, yo les he dicho que para mí los romanos creo que son los que más influencia han hecho en el mundo del vino, no porque ellos sepan hacer vino, sino que han sido una clave en el networking y en el comercio. Los romanos son los que iniciaron rutas comerciales del vino en todo el Mediterráneo y fue así como difundieron la producción en todas las provincias del imperio. Con ellos también podemos decir que se les debe el primer manual de viticultura y enología, que ya se hizo en el año 65 después de Cristo. Y acá ya detallan el concepto del sistema de viñedo, o sea que ya van como mejorando, no cómo hacer el vino, pero sí como ordenando, ¿verdad?
la forma correcta de que las vides vayan creciendo. Y lo importante, digamos, para que todos los que somos aquí wine lovers, es en esta época de los romanos donde nacen los sommeliers. Ya les he dicho que un sommelier es la persona que tiene este afán del servicio en piso en un restaurante, ¿verdad? Donde me va a decir cuál es la comida y la bebida ideal para yo tener una súper buena experiencia. Entonces, en esta época es que nacen los sommeliers que tenían dos funciones prácticamente. La primera, decantar los vinos en los banquetes y la segunda, a ellos se les decía que tenían que clasificar cuáles iban a ser los vinos que se podían añejar y también dejar o clasificar más bien, ¿verdad? Aquellos vinos también que no sean capaces de envejecer, sino que sean vinos de tomar pronto, ¿verdad? Lo que llamamos vinos jóvenes. ¡Ey! Están buenas las preguntas ahora. Vamos a ver, me voy a parar ahorita que abrí antes de pasar a la siguiente. Un DOCG puede ser otro que no sea Chianti. Correcto, David. Es decir, si nos quedamos dentro de la misma Italia, más adelante te voy a mostrar un mapa donde vas a ver dónde está Chianti como DOCG, donde va a estar Chianti Classic como DOCG. Vamos a encontrar otra zona que se llama Brunello di Montalcino DOCG y así hay muchas más en Italia. Y también hay en otros países cercanos como España y como Francia, solo que ya no le llaman DOCG, sino que tienen otra nomenclatura, perdón, otras siglas. Y luego preguntaban quiénes fueron los primeros en usar botellas de vidrio para hacer vino. Más adelante te traigo una historia, cómo es que el vino Chianti se comenzó a embotellar, Dani, así que ya en un ratito te cuento. Súper buenas, me encantan estos retos. Me avisas, David, si quedó claro lo que te acabo de contestar sobre la DOCG. Sí, gracias. Bien, entonces, gracias a los monjes benedictinos, el cultivo vinícola continuó y estos son los que mantenieron vivas las tradiciones de hacer vino, ¿verdad? Pero ya en esta época de los monjes, el vino ya empieza a ser parte de más estilos de vida dentro de la política, ya se empieza a poner, a decir el vino es algo de estatus, de prestigio, ¿verdad? Ya el vino es parte del comercio y también el vino se vincula con las artes. Otro dato súper interesante para esta época de los monjes y cuando empieza a darse a conocer el vino con las artes, empieza en Florencia a nacer todo eso de las tabernas, ¿verdad? Y también de las personas que son encargadas de servirte los vinos en las tabernas, ¿verdad? Así como lo que acabamos de hablar de los sommeliers. Y justamente ya en esta época de la Edad Media se han encontrado data que el Chianti, hoy sabemos hoy en día y más adelante vamos a ver por qué el Chianti hoy solo es tinto, pero existen datos que se hizo en el año 1300 Chianti blanco y ya vamos a ver el por qué sí se pudo haber hecho un Chianti blanco, ¿verdad? Así que es un dato súper cool también y probablemente en bodegas súper chiquitas dentro de la zona, capaz alguien sigue haciendo Chianti blanco. Así que hay que ponerlo en la nota de nuestro to-do list, ¿verdad? Cuando visitemos la próxima vez o cuando nos pongamos ahí de meta ir a Chianti, pues ir a buscar algún Chianti blanco. Por ahí tiene que haber. Y bueno, pasando los monjes benedictinos, llegamos a la época del Renacimiento. Y acá la familia Medici tuvo una gran relación súper cercana con el vino, sobre todo con el vino Chianti. Y es que a ellos se les debe el gran desarrollo de toda la región de Toscana. No solo en consumir el vino, ¿verdad? Era la relación los Medici, sino que también tenían esa relación tanto con la ciencia enológica, es decir, a la hora de hacer el vino,
y también en las artes. Y la foto que les puse aquí en pantalla es una de las columnas que están en uno de los patios del Palacio Vecchio, que fue construido en el siglo XIII. Y tanto era este afán, este vínculo que tenía la familia Medici con el vino, que pues trasladaron ese amor, esa pasión en las columnas, ¿verdad? Poniendo sarmientos, poniendo gajos de uva, ¿verdad? Para que quedara ahí vivo, plasmado su pasión. Pero, y aquí nos vamos a detener un poquito en la familia Medici, especialmente en un personaje, en Cosme III. Esto estamos hablando en el año 1716. El Cosme III de Medici era conocido como el Gran Duque de Toscana y a él le debemos muchísimas cosas que en los 1980 el consorcio de Chianti tomó de base para la denominación de origen controlada y garantizada. ¿Qué fue lo primero que hizo Cosme III? Cosme III delimitó las zonas, reguló la producción, la venta y el nombre de Chianti dentro y fuera de los estados de su Alteza Real. ¿Y cuáles eran estos estados que él definió? Los límites donde se podía elaborar Chianti eran 4: Chianti, Pomino, Carmignano y Valdarno di Sopra. Y a él se le debe también el primer documento disciplinario del vino, que es lo que les acabo de contar, las regulaciones, ¿verdad? Y las delimitaciones que se establecieron. Este libro él lo denominó como bando. Pero además de regularlo, la producción del vino y la comercialización se tenía que vigilar, ¿verdad? Que se estuviesen cumpliendo lo que él había establecido, y si esto no se cumplía, habían penas severas, se aplicaban penas severas, y esto ayudó mucho a controlar un poco más las falsificaciones y el tráfico clandestino, todo lo que conocemos como el black market, ¿verdad? Y que hoy en día, y yo les he ido contando a través de la vida, que se siguen dando estas falsificaciones de vino, pues esto no es nuevo, ¿verdad? Sino que los pobres de Chianti lo vivieron en el año 1700. Y bueno, ya como ya tienen todo esto delimitado, ya tienen un poquito más claro en qué zona se puede producir los vinos, ¿verdad? Y que se tiene un mejor control, más vigilado, ¿verdad? Para que el consumidor sepa, este vino que me estoy tomando viene de la región de Chianti. Todo esto también motivó a que se empezaran a mejorar mucho sobre el método de elaborar el vino. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, me imagino, porque lo primero que se hizo dado a esto de Cosme 3 es que se empezaron a combinar distintos tipos de variedades de uva. Para que ellos empezaran a combinar variedades de uva, nos quiere decir que previo lo único que hacían era ocupar una sola variedad y hacer vinos varietales. Eso es lo que yo me imagino. Entonces, como ya se vieron un poquito más motivados, ¿verdad? Ya se vieron un poquito más seguros de poder combinar diferentes variedades de uva. Entonces, así es como ellos empiezan a identificar las características de cada variedad de uva que hay en sus zonas, previo a que lo empiecen a hacer el vino. Y eso es súper importante y me encanta que lo empezaron, o sea, no es algo nuevo. Uno piensa que los enólogos, los que hacen los vinos que nosotros conocemos hoy en día, no es algo nuevo, no es una ciencia que ellos, lo estudiaron ahorita, ¿verdad? Es algo completamente nuevo, sino que como estamos escuchando, es algo que data desde la Edad Media, ¿verdad? Perdón, desde el siglo, bueno, sí, desde la Edad Media, pero ya algo mucho más a fondo y ya más estructurado en los años 1700. Entonces, es súper cool conocer que ellos ya le daban importancia el saber qué característica, cuál era el ADN de cada variedad de uva y juntarlas para hacer un ensamblaje súper rico o un buen ensamblaje. Lo otro muy importante que empezaron a ver los enólogos en esta época fue que empezaron a estudiar la acidez del vino.
y probablemente no se habían puesto a pensar, pero esto es un momentito para que le den un sorbo al vino que estamos tomando, ¿verdad? Todos tenemos un Chianti, yo sé que algunos tienen un Chianti clásico, pero probablemente no nos habíamos puesto a pensar en el nivel de acidez que tienen estos vinos. Y es la característica principal de un Chianti. Entonces, ya para esta época, en el siglo XVIII, ellos ya tenían claro que sus vinos tintos de Chianti tienen una alta acidez y empiezan a ver cómo regularla sin perder que sea su esencia, pero que tampoco asuste al consumidor. Y aquí pues yo voy a aprovechar de hacer también la tarea y probar mi Chianti y recordarme la acidez. Bien, acuérdense que la acidez la sentimos a los lados, adentro de los cachetes, ¿verdad? Ahí es donde se eleva esa sensación de la acidez. Y luego, habiendo dicho todo esto, entra un personaje más. Y les presento al señor Bettino Ricasoli, conocido como el Barón de Hierro. Y es que él fue el personaje que marcó, la verdad, después de los Medici, la historia del vino de Chianti, porque a él se le deben mucho más cosas que ayudaron a refinar el proceso de elaborar un Chianti. Por ejemplo, él dijo, vamos a comenzar a fermentar el vino en vasijas cerradas. Y es lo que se sigue implementando hasta el día de hoy. Los que hemos tenido oportunidad de estudiar un poco cómo se elabora el vino, sabemos que se hace dentro de tanques de acero inoxidable o de cemento o de barricas de madera, pero van selladas, ¿verdad? Porque si estas se dejan abiertas, tenemos un proceso de oxidación bastante alto. Otra de las cosas que implementó el señor Bettino fue trasegar rápido. Me imagino en esa época como no se sabía, ¿vea? Y que, ay, no, espérate, ya vamos a trasegar este cuchungo al otro, ¿vea? Y en ese momento, en esos tiempos que quedaban muertos y que el vino estaba expuesto, se oxidaba y eso de cierta forma terminaba oxidando al vino y incrementando la acidez si le buscamos un poquito de lógica. Y es por eso que él tenía en su cabeza, el señor Ricasoli, la acidez del vino Chianti. A él lo que le afligía era la acidez y por eso es que se empezaron a implementar estos cambios en la hora de elaborar el vino. A él, en 1872, podemos decir que se establece la primera mezcla de Chianti. Y el Chianti, la receta mágica, ¿verdad? Que Ricasoli usó fueron estas tres variedades de uva que les detallo, dos tintas y una blanca, Sangiovese, Canaiolo y Malvasia. ¿Y qué vio él que aportaba cada uno? La Sangiovese le aportaba mucho perfume, pero también mucha fuerza, ¿verdad? En boca, que es la acidez, que es lo que a él le preocupaba. Luego la uva tinta Canaiolo, que esta es una uva también autóctona de la zona, así como el Sangiovese, le aportaba la mezcla amabilidad y equilibraba esa dureza de acidez del Sangiovese. Y por último, mezclando un poco de Malvasia, que es vino blanco, este ayudaba a hacerlo más ligero y más fácil de beber. Así que, tomando de base esta mezcla, este ensamblaje primero de 1872, el consorcio de Chianti, ¿verdad? De la denominación de origen ya en nuestras épocas, toma de base, ¿verdad? Para dejarlo como algo súper fijo, con ciertos cambios que vamos a ver más adelante, pero estas son tres uvas, las principales dentro de la mezcla. Entonces, le podemos dar gracias al señor Ricasoli por dejarnos estos avances en este vino tan famoso, el Chianti. Para el siglo XX ya el Chianti era el vino italiano más conocido en el mundo y era un vino que así como todos tenemos en nuestras mesas esta noche una botella de Chianti, en esa época, perdón, todos tenían un Chianti para todos los días. Era el vino cotidiano en mesa, solo que el vino en esa época iba en otra forma de botella, no como el que nosotros tenemos en casa, iba revestido completamente diferente.
Quiero ver si algunos se recuerdan cómo era un Chianti antes de esta, diferente a la botella que tenemos en casa. ¿Alguien tiene una idea de a qué tipo de Chianti me refiero? A ver. Yo no estoy segura, pero cuando yo estaba comprando mi botella, yo vi unas que estaban como forradas de algún tejido, no sé si a eso te Muy bien, refieres. excelente, Yusi, muy bien. A ese tipo de botella me refiero. Y esa es la botella que ellos le llamaban fiasco. Es esta que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y esta botella, ya les voy a contar la historia, cómo nació, pero esta era la botella que se tenía a partir de todas estas historias que le he contado, de todos estos personajes, ¿verdad? Toda esa es la botella que se tenía en las mesas. Pero antes de contarles la historia de esta botella de Chianti, quiero terminar como la línea de tiempo sobre el Chianti y regresamos a, llegamos a los tiempos modernos. La fundación del consorcio del vino Chianti se crea, en 1927 y ustedes pueden encontrarlo, tienen su página web, realmente me basé mucho en la información para que sea certera según lo que la regulación dice para darles esta charla. El consorcio del Chianti tiene un sitio web súper amigable por si quieren seguir aprendiendo del Chianti. Y este consorcio pues se funda en 1927 con el objetivo de seguir respetando, ¿verdad? Que se cumplan todo lo que Cosme 3 estableció. Para 1932 se establecen ya de fijo las 6 zonas de producción de Chianti. ¿Cuáles son estas? Florencia, Siena, Arezzo, Pistoia, Pisa y Prato. Para 1967, y aquí voy en línea a lo que preguntaba David, Chianti obtiene su denominación de origen controlada. Es decir, que previo a ser una DOC, Chianti era un vino de mesa, como lo que acabamos de describir, ¿verdad? El vino cotidiano. Pero dentro de clasificación era un vino de mesa, es decir, que lo hacían más o menos como querían, siguiendo alguna de las reglas que se había establecido bajo el señor Cosme III, pero sin mucho alboroto. Entonces ya para 1967 dicen, bueno, si esto va a ser serio, te vamos a subir la clasificación, pero tenemos que empezar a seguir muchas regulaciones y requerimientos. Y para 1984 vieron que durante todos estos años se puso en orden, ¿verdad? Las bodegas, los productores se empezaron a cumplir y como hubo una constancia en la producción, en el seguir los requerimientos y obtener, por supuesto, un Chianti de calidad, logra obtener el estatus más alto, que es la de OCG, que es lo que explicamos al principio. Se convierte en un Chianti denominación de origen controlada y garantizada. Pasaron los años y llegamos a 1996. Para este año, previo al 96, los Chianti, y también lo traigo aquí para que lo ampliemos más en la charla, los Chianti solamente entraban en 2 categorías. Teníamos un Chianti Anata, que es el Chianti del año, y teníamos el Chianti Riserva, que tal vez algunos tenemos en casa ahorita algún vino, ya sea Chianti o Chianti clásico, que diga Riserva. Esa palabra ya data antes de 1996. Y Chianti en específico solo tenía estas 2 clasificaciones. Para el 96 se agrega una tercera categoría, que es la superior, y por eso me pareció súper cool el vino que sugerí para la clase de hoy, ¿verdad? Los que lo pudimos obtener es un Chianti superior y ya más adelante vamos a comprender mejor qué significan estas 3 categorías. Pero también en este año, en 1996, se reconoce un estilo de vino dentro de Chianti como denominación de origen controlada, que es el famoso Vin Santo del Chianti. En esto no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero el Vin Santo es un vino
casi siempre blanco, pero es súper dulce. Es un vino blanco de postre. Digamos que si yo quiero hacer una cena súper italiana, pues empiezo tal vez con un vinito blanco de la zona de Toscana, luego el plato principal con un Chianti, ¿verdad? Como el que tenemos esta noche, y para como digestivo con el postre termino con un vin santo del Chianti. Pues es en este año que le dan su denominación de origen controlada. ¿Cómo se elabora? La mayoría son uvas blancas de este vino, ¿verdad? Y la diferencia versus los otros vinos es que se pacifican. Así es como tiene un montón de dulzor. Se deshidrata la uva, así como el famoso este vino del norte de Italia, el Amarone de la Valpolicella, ¿verdad? Que es un vino tinto, pero el vin santo es a base de uvas blancas. Se pueden usar uvas tintas, pero no es lo principal, ¿verdad? Entonces, ya se encuentra esta nueva categoría. O sea, que aparte de solo ir a beber Chianti, Chianti de OCG a la zona, pues los invito a que pongan en su lista también tomar vin santo del Chianti para hacer la digestión después de esas grandes comidas ricas que hace. Así que un dato para terminar sobre estos tiempos durante la clasificación como Chianti de OC y de OCG. Cuando se establece como Chianti de OC en el 67, la zona Chianti clásico era una subzona dentro de Chianti, ¿ok? Eso quiero como dejarlo claro. Chianti clásico se termina separando de Chianti cuando Chianti obtiene su DOCG en 1984. Entonces, para 1984 se obtiene por separado ya dos nuevas zonas, dos estilos de vino diferentes, uno es Chianti DOCG y la subzona, ex subzona Chianti clásico DOCG. Y ahí empiezan como a separarse, ¿verdad? Estilos que empieza a decir los puristas del vino, que Chianti se volvió algo más voluminoso, más un vino de diario, ¿verdad? Y que por eso Chianti Clásico viene a ser la nueva zona como de vinos mucho más elegantes, de mayor calidad, ¿verdad? Pero quería dejarles claro que Chianti Clásico siempre formó parte del Chianti hasta 1984, que ambos se separaron por completo, cada uno como denominación de origen controlada y garantizada. El vin santo, fíjate que el vin santo no lo he visto, solo hay una distribuidora que se dedica casi siempre, su portafolio es mucho de vino tinto. No sé si tiene del Chianti, pero vin santo es un estilo muy común ahí en la Toscana. Y quien lo vendía es esta señora, no sé si conocieron Enoteca, un bar de vinos que estaba ahí en la zona rosa, porque ya no está desde hace un par de meses. Lisette Cromeyer se llama la señora que vende los vinos. Y ella puede tener un vin santo porque he visto que se lo vende al restaurante y 4 Tavolini que está ahí en los planes de Rendero. Entonces, aquí les voy a dejar el nombre de la señora que vende el vino, Lisette Cromeyer, ¿verdad? Ahí, y se los dejo. Es bien dulcito, pero también es bien alto en alcohol. Entonces, regresando a la historia del fiasco, así como decía Yusi, vea, qué chivo que todavía puedas encontrar aquí, es súper raro, solamente cuando una vez al año vienen las damas italianas y hacen una venta de vinos y de productos italianos, ¿verdad? A beneficencia es que traen de repente estas botellitas históricas del Chianti. ¿Y cómo nace? El fiasco es uno de los símbolos, como les contaba, del vino Chianti y es un recipiente de vidrio abultado. Es decir, que no es la típica botella de vino como la que tenemos hoy en casa, ¿verdad? Es mucho más ancha de la base. Y se dice que su origen data desde el siglo XIV. Y aquí vengo a responder una pregunta que me hacía Dani sobre lo de las botellas de vidrio. Esto empezó, se dio lo del fiasco
cuando en el siglo XIV el gran duque de Florencia, es decir, el señor Cosme III, que les conté de la familia de Medici, prohibió que se embotellara vino y aceite en recipientes de metal. Y entonces nació el vidrio. Entonces, los señores maestros vidrieros empezaron, vea, a trabajar y llegaron con esta forma, a soplar de tal forma que la base fuera un poquito más gordita. Para proteger esa parte delicada, ¿verdad? En el movimiento de las exportaciones, nació envolver esa base con paja. Eso en palabra italiana sería stiancia. Y se dice que era una hierba de pantano que se encontraba en los ríos Arno y Elsa, y todo esto pues fue hecho a mano. Esto ayudó a que ese revestimiento de la base ayudó a que el transporte sea un poquito más fácil, ¿verdad? No se quebraran muchas botellas, mucho más seguros, ¿verdad? Y también que el vino se conservara muchísimo mejor a través del tiempo. Esto llevó a que se distribuyera aún más el vino por Italia, ¿verdad? Y entonces, aquí es lo que les decía, que se convierte en un efecto negativo, porque tanto se distribuyó, tanto se consumió, que la gente empezó a decir y a darle este efecto negativo de que era un vino de volumen y un vino de baja calidad. Entonces, lo que los productores, para poder revertir ese efecto negativo, dejaron de embotellar sus vinos en esta botella de forma de fiasco y empezaron a usar la botella que hoy se usa, que es la botella de Burdeos, que es la que todos tenemos hoy en la casa. Se llama de botella de Burdeos porque la forma de la botella nace en Bordeaux, Francia, y es la típica botella que tiene los hombros altos, ¿verdad? Así es como la identificamos. Y esto ayudó más en el transporte porque la botella es un poquito más pequeña, les fue muchísimo más fácil de transportar, y en mercadeo, a la hora de vender, les era muchísimo más fácil a ellos, ¿verdad? Tuvieron más éxito en ventas. Así que es súper raro encontrar hoy en día productores o distribuidores que es, en más que todo en nuestro país, aquí en El Salvador, que digan voy a volver a traer el Chianti en fiasco, sino que hoy todos deciden traerlos en la botella de tipo de Burdeos. Se escuchan por ahí comentarios que muchos distribuidores, muchos productores quieren regresar, ¿verdad? Ponerlo de moda. Vamos a ver si lo logran, ¿verdad? Creo que puede ser algo súper cool, solo como ediciones especiales, porque la idea es que pues todos ganen en este negocio, ¿verdad? Y que sea fácil para todos, pero que el vino también se proteja, ¿ok? Sí, Liz, yo lo encontré acá en Toro Wines, en Moore, pero para mí me dio una impresión como, no sé, como de que no era bueno. En mi Ajá. ignorancia no lo agarré por eso. Así es que gracias por la reseña, voy a buscarlo, lo voy a probar. Sí, ahí nos contás, sería cool porque es muy probable que el vino, pues sí, los tiempos han cambiado, se han dado mejoras en la producción del vino Chianti y te va a quedar la botella ahí de decoración en la casa después de que se acabó el vinito. Así que Ok. ahí me contás. Bien, ¿cómo vamos? ¿Están aburridos? ¿Paramos? ¿Refiliamos copas o qué? Para nada, sigamos. Me encanta, muy bien. Así que bueno, terminamos con la historia del fiasco y me voy a centrar en 4 temas más que son ya más vinculados al tema, al vino per se, ¿verdad? Desde la base vamos a hablar ahorita sobre las variedades de uva, las características del vino, las tierras donde se hace y por supuesto los tipos de Chianti que tenemos, que son cosas que nos van a ayudar en la elección de nuestros próximos Chiantis. Aquí, como pueden ver, quiero ver si se logra ver bien. ¿Ven bien el mapa? Sí. Ok, chivísimo. Esta es el mapa oficial del consorcio de Chianti, donde nos muestra
las 6 provincias que se establecieron, ¿verdad? Y que empezó a delimitar COSME 3. Las 6 provincias comienzan acá, está Firenze, luego nos vamos a Siena, luego tenemos Arezzo, tenemos Pisa, Pistoia y tenemos Prato. Esas son las 6 provincias y dentro de esas 6 provincias se considera la región de Chianti. Dentro de estas 6 provincias tenemos 7 subzonas de producción. ¿Cuáles son estas 7? Son estas 7 que ven aquí detalladas, ¿verdad? Chianti, tal cual. Es decir, que si mi vino solo dice Chianti, viene de cualquiera de esas zonas moradita, pálida, y por eso le puede poner Chianti en la etiqueta. Pero si viene de la zona que dice Chianti Rufina, que es esta donde he puesto el puntero, es este moradito fuerte, Chianti Rufina, si mi etiqueta dice Chianti Rufina, mi vino se ha hecho dentro de esa zona delimitada, bajo los requerimientos que ellos tienen, y por eso le pueden poner Chianti Rufina en la etiqueta. Pero también yo puedo mezclar como productor estas 7 subzonas, es decir, que si yo tengo viñedos en Chianti Rufina y tengo viñedos en Chianti Montalbano, yo puedo hacer un Chianti de estas 2 zonas. Por supuesto, no voy a poder declarar, ¿verdad? Como en las variedades de uva que uno dice, es un blend en la etiqueta Cabernet Sauvignon, Merlot, sino que acá, pues, ni modo, se va a ir solo como Chianti, pero yo como productor tengo esa libertad de mezclar las 7 subregiones, ¿ok? Entonces, algunas son más estrictas que otras, ¿verdad? En este caso, el vino, a ver, el Chianti es elaborado con uva o mezcla de uvas. Vamos a ver que el Chianti se puede elaborar solo con uva, con una uva, Francisco, y con más uvas. Entonces, al final puede llegar a ser un ensamblaje. Pero también como si yo agarro uvas de diferentes zonas de producción, puedo tener un Chianti ensamblaje de zonas de producción. Eso es lo bonito del vino, ¿verdad? Que puedo hacer miles y miles de mezclas. Este es el vino que yo estoy degustando y es el que sugerí que algunos tenemos en casa. Es de la bodega es de la bodega Antinori. El vino se llama Santa Cristina y la etiqueta dice Chianti Superiore de OCG. Ya vamos a ver qué es Superiore. Y solo para, como estamos viendo las tierras, este Santa Cristina Chianti Superiore viene de el pueblo Cartona, que queda en la subzona de producción Arezzo. Es decir, que si me regreso, este Santa Cristina Superiore viene de estas zonas donde está Arezzo aquí en color rojito. Por ahí están las uvas para elaborar este Chianti. Vamos a ver, por aquí había una pregunta. Ok, chivo. Bien. Las variedades de uva, para ir respondiendo a la pregunta de Francisco. Todas estas uvas que ven en pantalla son las uvas permitidas para elaborar Chianti. Sin embargo, la uva principal, y voy a ir hablando de izquierda a derecha, es la famosa Sangiovese. Sangiovese es el alma del Chianti, pero puedo ir más allá, es el alma de la Toscana, porque es una variedad autóctona de Italia. La Sangiovese no solo la encontramos en la Toscana, sino que empieza a encontrarse desde Emilia-Romagna y la podemos encontrar hasta Campania, pero es considerada como la uva tinta emblemática de la Toscana. No se sabe el origen de dónde viene el Sangiovese y sobre el origen de su nombre es súper vago. Hay diferentes, digamos, razones por qué se llama así. Uno dicen que se llama San Giovanese porque es originario, dicen que se origina en San Giovanni Valdarno. Otros dicen que se llama Sangiovese porque florece temprano para la festividad de San Giovanni Battista, es decir, de la fiesta de San Juan Bautista, que esto es en junio,
para que no se les olvide el día de mi cumpleaños, 24 de junio. Esta es como la razón que más me gusta porque viene el nombre Sangiovese. Y una tercera razón que otros dicen de dónde viene el nombre Sangiovese es por la sangre de Giove, de la palabra Sangiovese. ¿Okay? Este Sangiovese podemos encontrar, ¿se acuerdan que en la clase pasada de Pinot Noir hablamos de los clones? Que la misma uva va a existir un montón de veces, pero con diferente modificado el ADN, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma uva. Entonces, del Sangiovese encontramos más de 100 clones y todas van a tener como las características principales, pero van a ir variando unas con otras. Entre las características principales, frutos rojos, frutos negros. ¿A qué me refiero? Ciruela, cereza, mora. Dijimos al principio que el señor, el varón de hierro, ¿verdad? Que hablamos, que dio la primera mezcla del Chianti, decía que el Sangiovese le aporta perfume al Chianti. Tenemos muchas flores, especialmente la violeta. Y si el Sangiovese se envejece en barrica de madera, ya salen los terciarios como la vainilla, el café y el tabaco. La acidez la podemos catalogar del Sangiovese como medio alto y los taninos, el nivel de astringencia, la resequedad en la boca también lo podemos catalogar como medio alto. Luego nuestra segunda uva permitida en Chianti es la Canaiolo Nero y esta lo que aporta en la mezcla es suavizar el Chianti y por eso es que solo se va a usar en mezclas. La tercera uva tinta permitida es Colorino y su nombre viene porque tiene alto color, alta pigmentación en la cáscara, como ven ahí en la pantalla. ¿Okay? Y luego tenemos dos uvas blancas permitidas. La primera es el Trebbiano Toscano, que esta es, para los amantes de vino francés, es la misma que se conoce en Francia como Ugni Blanc, que esto fue gracias al Papa de Aviñón, que se llevó Trebbiano a Aviñón, ¿verdad? Y con esa uva es la que hacen el famoso coñac y el armagnac. La Trebbiano Toscano lo que hace es marcar la acidez y es una de las uvas principales para la elaboración de los vinos pasas, que es el vino que les contaba de la DOC Vin Santo del Chianti. Y por último, la otra uva, Malvasia, que es una uva blanca, la verdad que se llama Malvasia Bianca Lunga del Chianti. Esta es una uva que por naturaleza tiene mucho azúcar residual, mucho aroma de perfume. El albaricoque es muy presente en esta variedad de uva, entonces por eso se usa mucho para los vinos espumosos y para los vinos pacificados, es decir, es la otra uva que se ocupa en el 70% de la mezcla de los vins santo del Chianti. Entonces, ¿cómo es un Chianti? En color nace como un rojo rubí, que este rojo rubí puede ir evolucionando según el envejecimiento en barrica y en botella, puede llegar a tener un color granate cuando ha sido añejado por mucho tiempo. Y acá siempre me gusta cuando hablo de vinos granates o vinos evolucionados en color, me gusta contarles esa historia de que una vez en una experiencia con unos vinos envejecidos en barrica, que era tempranillo en esta ocasión, pero era un vino de La Rioja y yo lo estaba tomando, creo que era en el 2015, pero era un vino del 2000, creo yo, el 2002, no me acuerdo. Entonces, cuando se abrían esas botellas, la gente decía que estaba arruinado, porque el vino tenía este color teja, ¿verdad? Y al contrario, esa es una gran ganancia y eso es lo que tiene la capacidad del Chianti. El Chianti, cuando ha sido envejecido en barrica o sin envejecer, tiene esa capacidad de aguantar bastante en botella y evolucionar en su botella. Entonces, no se asusten si de repente tenemos un Chianti,
¿verdad? Que tenga ya varios años encima y veamos ese color que se ha ido como disminuyendo, porque lo que se va perdiendo es el brillo, ¿verdad? Ese color rojo vibrante se va evolucionando este color granate o color teja, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo, además disfrutémoslo porque son estos vinos que son 1 en 1 millón, ¿verdad? Que no siempre nos podemos tomar estos vinos evolucionados. Los Chianti tienden a ser bastante secos, pero no son fáciles, digamos que se van pura agüita, sino que son vinos que tienen volumen, que tienen cuerpo en el paladar. Es un vino con taninos, ¿verdad? Como vimos, gracias a la Sangiovese, y por supuesto también es un vino con alta acidez y sobre todo la característica alta en nariz de flores y de frutas es súper característico del Chianti. ¿Qué se requiere para hacer un Chianti de OCG? Pues primero que su base sea Sangiovese. ¿Se pueden hacer Chiantis de OCG 100% Sangiovese? Sí, pero la regla me dice que puede ser un mínimo del 70%. El otro 30% lo puedo mezclar con las uvas permitidas. ¿Y cuáles son las uvas permitidas? Tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Canaiolo, que la vimos, otra uva súper autóctona que no la conocemos, Sileglolo, Colorino, Fogliafonda, Malvasia Nero, Mamolo y Pugnitelo. Esas son todas las uvas permitidas para mezclar el otro 30%. Ahora, yo puedo usar uva blanca dentro de esta mezcla del Chianti, pero las uvas blancas no deben superar el 10%. ¿Cuáles son estas uvas blancas? Las que mencioné, Malvasia y Trebbiano Toscano. Y con respecto al Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, como son uvas internacionales, ¿verdad? No son uvas locales de la Toscana, dentro de ese 30% de la mezcla restante no puede superar el 15%, ¿verdad? Entonces, así es como se compone un Chianti, ¿verdad? Y sobre estos porcentajes el enólogo debe de jugar según lo que anda buscando en el vino para nosotros. Fíjate que con las uvas del Santa Cristina Chianti Superiore, lastimosamente no mencionan la ficha técnica, pero lo que sí te puedo decir que estamos seguros es que tiene por lo menos 70% Sangiovese. Pero con esta, lo que yo he aprendido en estos años trabajando para otras casas, me he dado cuenta que cuando hablamos de vinos así muy buenos comerciales y que no declaran en la base, siempre se van como con las uvas principales. Es decir, que yo me arriesgo a decir que esta mezcla, por supuesto, lleva el Sangiovese y en la mezcla restante, ¿verdad? En el 30%, si es el caso, pues una de las uvas que va a predominar es la Canaiolo y estoy muy segura que puede llevar Merlot o Cabernet Sauvignon. En este caso, el Cabernet Sauvignon puede ser poquito o no puede llevar porque no le percibo mucha astringencia, ¿verdad? O esa nota de pimienta. Probablemente lo que lleve es un poquito de Merlot, que es un poquito más suave, ¿verdad? Esto podría yo decir que es, David. Y luego que preguntan, si se pasan del 10%, ¿puede aclarar la mezcla? Si se pasan del 10%, ¿puede aclarar la mezcla? Primero, si se pasan del 10%, ya no le van a poder llamar Chianti. Eso como primero porque no cumplieron la ley. ¿Ya? Okay. Y segundo, lo que pasa es que si le pongo más del 10% de vino blanco, no lo va a aclarar, lo va a suavizar mucho más. Entonces, como la Trebbiano tiene mucha acidez, Francisco, lo que va a hacer es competir con la acidez del Sangiovese, pero al mismo tiempo, como es bastante floral y la Malvasia tiene dulzor, le va a quitar las características originales de un Chianti, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, lo que va a hacer es eso, disminuir las características principales del Sangiovese. Y luego, si tenemos un vino con la descripción siendo Sangiovese en el menú, significa que es un Chianti. Lo mejor es en una carta de vinos o si yo voy a diseñar un menú,
es mejor declarar primero que es Chianti de OCG. Y luego yo le puedo declarar, si no sé por seguridad, no sé la mezcla correcta, pues puedo poner Sangiovese. Está bien, porque el que sabe, sabe, ¿verdad? Va a decir, es un Chianti, por supuesto lleva Sangiovese. Lo que no vamos a saber descifrar es el restante de la mezcla. Entonces, sí, sí se puede, Natalia. Tú puedes poner, pero primero siempre hay que declarar nombre del vino y declarar Chianti de OCG y entre paréntesis Sangiovese. Para el que no sepa, ahora sepa que la uva principal de un Chianti es Sangiovese. La diferencia entre un Chianti y un Brunello di Montalcino. La primera diferencia es la zona. Chianti, y aquí Chianti es la zona que vimos en el mapa, ¿verdad? Que está entre Florencia y Siena. Un Brunello di Montalcino viene del pueblo Montalcino, que está más al sur de la Toscana, es otra zona completamente separada del Chianti y que se dedica a hacer vinos tintos siempre con la base de la uva Sangiovese, ¿verdad? Va a ser un estilo de vino completamente diferente, pero es otro de los grandes tintos de la Toscana. ¿Okay? Y para ir cerrando, tengo los tipos de Chianti. ¿Se acuerdan que les comentaba en la línea de tiempo que antes de 1996 los Chianti solo estaban clasificados como Annata y como Riserva? Y que fue en el 96 que agregaron esta categoría intermedio que es la superior. ¿Cuáles son las diferencias? Voy a empezar desde la base que es Annata y vamos a terminar en Riserva. El vino, el Chianti Annata, que a veces lo puede declarar en la etiqueta como Annata o simplemente va a decir Chianti, es el vino Chianti más joven. Es un vino Chianti que va a tener cuerpo ligero, va a ser muy fragante y va a tener mucha frescura. Acuérdense que esta frescura va vinculada con la acidez. Es el vino de mayor volumen, es el vino que vamos a encontrar en todas partes del mundo, es universal, ¿verdad? Y se dice que es la bandera de lo jovial de la Toscana, es decir, que es el vino como para empezar la fiesta porque es un vino súper fresco. Los Chianti Annata se elaboran en su fermentación alcohólica, se lleva a cabo en tanques de acero o en cemento para darle esa frescura, ¿verdad? Y así pueda mantener sus aromas florales y frutales que lo caracterizan como joven. Luego sí puede tener un poco de crianza. Yo puedo hacer crianza sin oxígeno, que es lo que es trasladar ese mismo vino a otro tanque similar de acero o de cemento. Y la crianza sin oxígeno es simplemente que se estabilice. Pero un Chianti Annata puede hacerse crianza en barrica, pero no puede superar los 6 meses. Por ejemplo, hay dos zonas, de las dos subzonas más importantes de Chianti que vimos, Chianti Rufina y Chianti Florentina. La ley dice que los Chianti Annata sí deben de pasar por madera, ¿verdad? Como les dije, cada una de estas 7 subzonas pueden tener sus propias regulaciones, pero en general un Chianti Annata no necesariamente debe pasar por madera, pero si pasa, no puede superar los 6 meses. Luego tenemos la categoría superiores, que es la que la mayoría tenemos en casa. El Chianti superiore dicen que ese es el que se produce con menos frecuencia y también es el menos conocido. Y yo acá doy fe porque la verdad en estos años que yo he tomado bastante vino, yo solo he tomado Chiantis completamente jóvenes, Annata o Chiantis reservas, pero nunca me había puesto a pensar en un Chianti superior. El rendimiento para hacer un Chianti superior es menos por hectárea. Cuando yo sé eso, me está diciendo que la calidad de la uva va a ser mayor que la uva que se ocupó para hacer el Chianti Annata, ¿verdad? Porque está más concentrada esa uva, lo cual me lleva a más alta calidad. Aquí ya se empieza a regular el grado alcohólico. Un Chianti superiori, el alcohol mínimo debe ser del 12%.
Ejemplo, el Santa Cristina Chianti Superiore que tenemos tiene 13.5, así que sí lo cumple. Lo otro que debe de cumplir el Superiore es que la maduración debe de ser mínima de 9 meses a 1 año. Es decir, su envejecimiento en madera debe de ser en ese tiempo. Y los aromas del vino van a ser más intensos que un Chianti completamente joven. Y por último tenemos el Chianti Riserva. El Chianti Riserva es un vino con más intensidad porque su proceso es más intenso. Y el objetivo de un Chianti Riserva es que vos podés tener un vino envejecido en botella y te aguante por bastante tiempo y se vaya evolucionando en la botella. Es decir, que van a ir cambiando sus aromas frutales, que son los primarios, a estos aromas terciarios, que son los aromas diferentes que le aporta la madera. La ley dice que para hacer un Chianti Riserva deben de ser 24 meses mínimo añejado, ¿verdad? 2 años. Y los aromas van a ser muchísimo más complejos, van a ser de frutos oscuros como ciruela negra, como moras, los aromas terciarios como la vainilla y el tostado. Y acá viene la excepción, ese mito más bien que uno cree, ay, como son 24 meses envejecido en barrica, el vino va a ser más fuerte. Mentira. Entre más tiempo pase en contacto con la madera, la acidez del Chianti va a bajar y los taninos, la astringencia se va a suavizar. Y por eso es que terminamos diciendo, ay, es que la Liv ya se adueñó de mi presupuesto porque ahora los más caros son los más ricos, los que más me gustan porque los que siento más suaves. Y es que eso es lo que hace el envejecimiento en madera, ¿verdad? Así que no me eche la culpa si le termina gustando más el Riserva que la nata, porque al final eso es culpa de la madera, no mía, y de su buen gusto, pues. Bien, los aromas del Riserva, me estás preguntando, Fran, los aromas del Riserva. Ok, los aromas del Riserva van a ser, ya no va a ser esa frescura de acidez de frutos rojos y negros, vamos a ir evolucionando estos aromas un poquito más complejos, en vez de tener una mora va a ser una mermelada de mora probablemente, el balsámico es una característica muy notoria de los Riserva italianos y por supuesto la nota de vainilla y tostado, ¿verdad? Que le imparte la madera, ¿ok? En la botella donde vemos estos tipos. Por ejemplo, si yo tengo mi botella, solo dice Chianti, es un Chianti a nata. El Santa Cristina que algunos tienen, dice en la etiqueta Chianti Superiore. Y el que tenga, por ahí veo que hay unos que tienen Chianti Clásico, no es la zona que estamos hablando, pero para referencia dice Chianti Clásico Riserva. Quiere decir que el que tiene ahorita, el que tenga un Chianti Clásico Riserva, está tomándose un vino Chianti Clásico con mayor tiempo envejecido en barrica. ¿Ok? Pero todo lo vas a declarar eh, todo se declara en la etiqueta, Margarita, tanto el ANATA, el superior o el reserva. Te lo tiene que decir porque así lo exige la ley. 24 meses, perdón, superiores de 9 meses a 1 año, envejecido en barrica, y el reserva son 2 años. Y por último, la parte complementaria de los vinos, en este caso del Chianti, los maridajes. El plato por excelencia, y esto es que otro que va a ir a la lista del viaje allá a Chianti, es una bisteca a la fiorentina con una botella de Chianti. Aquí quizás lo mejor va a ir un Chianti Riserva, ¿verdad? Porque necesitamos un vino un poquito más tánico para esta grasita. Pero así como todo lo que yo les recomendé para esta noche, el mejor aliado para un Chianti es la base de salsa de tomates, ¿verdad? Así como una pizza, como una pasta súper clásica, súper sencilla, ¿verdad? Con base de tomate frescos.
y todo lo que lleve aceite de oliva. Un plato súper sencillo, que sé que por ahí alguien lo tiene, unas brusquetas con tomate y le agrego quesito y orégano y le pongo bastante aceite de oliva. Es un gran aliado también con el Chianti. Pero al final, los sabores sencillos, como los que acabo de mencionar, son los que más hacen sobresalir las características del vino, ¿verdad? Así que lo importante también es que tengamos la temperatura correcta, sobre todo en los Chianti. Ya vimos que los Chiantis tienen bastante acidez y porque la Sangiovese tiende a ser así. Y los errores que hemos cometido en el pasado con un Chianti y que alguno haya dicho no me gustó, y no importa la casa que sea del vino, sino por ser un Chianti, es que no le dimos la temperatura correcta. Cuando tenemos vinos con alta acidez como el Chianti, debemos servirlo a temperatura fresca, es decir, bajarle unos 14 grados, porque aunque vemos que no tiene un gran alto grado de alcohol, 12% no es muy alto, 13% no es muy alto, la acidez va a ser la que nos va a ofender en la nariz y en el paladar. Entonces, para que eso no suceda, ¿verdad? Lo mejor es bajarle la temperatura y lo otro es un Chianti nunca se recomienda descorcharlo, servirlo y tomarlo de inmediato. Siempre dejemos que el oxígeno haga contacto un ratito con el vino y tampoco sirvamos las 5 onzas de una vez del vino en la copa, sino que vayamos probando de 2, de 3 onzas, ¿verdad? Ir midiendo porque un Chianti, espero que lo hayan logrado saborear esta noche con la clase, poco a poco va a ir evolucionando en la copa, ¿verdad? Es más, yo hice el experimento de mientras les preparaba la clase ayer, de abrir mi botella el día de ayer para percibir la diferencia con el vino ya abierto. Y la verdad es que se siente un poquito más amigable mi Chianti hoy que ayer. Y no es porque pasó más tiempo en la refri, porque lo descorché ayer, me serví mi copa y luego lo tapé y lo volví a guardar. Tiene cabal 24 horas de estar en la refri. Pero lo que ha ayudado es la oxidación, en este caso buena, ¿verdad? Porque la acidez no la siento tan intensa como la sentí ayer que abrí la primera copa. Entonces, yo les recomendaría también que hagan esa práctica, no con un vino reserva, puede ser un superiore o con un Chianti a nata, ¿verdad? Como para ir midiendo, porque los Chiantis, el vino en sí puede variar la calidad, ¿verdad? Y el suceso con la oxidación. Entonces les sugiero eso, les dejo esa tarea, que en su próximo Chianti se tomen una copa hoy, la vuelvan a guardar y se la tomen el resto mañana y hagan ese análisis y se van a dar cuenta que la acidez ha bajado. Quiero ver que por aquí había una pregunta más. Meatballs con marinara exacto. Carnita, meatballs, marinara, mozzarella, ¿verdad? Todos los quesos italianos que podemos encontrar van súper bien con un Chianti, pero en especial las pizzas y sabores sencillos. Así que con esto voy cerrando para luego abrir cámara y hacer los comentarios finales y por supuesto el comentario de Margarita me encantó, su maridaje ideal fue su esposo ya llegando a casa. Y vamos a parar acá, quiero ver. ¿Me escuchan todavía? Sí. Aquí está. Sí, te escuchamos. Súper.